Bueno, el tema del día de hoy es la utilización de la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano bidimensional o plano cartesiano. Para esto tenemos la ecuación o la fórmula que nos va a describir la distancia entre dos puntos en el plano. Voy a meter de una vez todos los datos para nada más ir rellenando. Ok, la fórmula nos dice lo siguiente, que va a ser x sub 2 menos x sub 1, esto va a estar elevado al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1, y esto también va a estar elevado al cuadrado. Entonces esta sería nuestra fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Bueno, nuestro problema es el siguiente, nuestro ejercicio. Demuestra que el triángulo formado por los puntos A, B y C es un triángulo, es un rectángulo. Bueno, para esto necesitamos asignarle valores. Entonces, tenemos nuestro triángulo, que obviamente ya lo graficamos en GeoGebra, y tenemos que determinar la distancia del punto A al punto B, del punto B al punto C y del punto C al punto A. Entonces, para esto necesitamos asignarle, para poder sustituir la formulita, necesitamos ver quién es x sub 1, quién es x sub 2 y qué puntos voy a tomar primero. Bueno, como voy a tomar primero la distancia del punto A al punto B, entonces vamos a determinar quiénes son los puntos a sustituir. Bueno, x sub 1 va a ser el punto, en este caso menos 1. El x sub 2 va a ser el punto que está en la coordenada del punto B, que sería 6. Y sub 1 va a ser la coordenada que está en el punto A, que es menos 3, es el punto menos 3. Y por último, vamos a determinar que el punto y sub 2 va a ser el punto que está en la coordenada B, que sería 1. Bueno, teniendo estos puntos, vamos a sustituir la fórmula de la distancia. Voy a copiar toda la fórmula para no estar volviendo a colocarla. Voy a meterla directo. Y entonces vamos a ir metiendo qué es lo que vamos a hacer. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es meterle el subíndice. Entonces va a ser, lo que vamos a determinar es la distancia del punto A, del segmento A, B. Y para esto vamos a sustituir la formulita. Nos dice que va a ser la fórmula de un x sub 2, que sería 6, menos, recuerden que es muy importante respetar los signos de las coordenadas. Como tenemos que x sub 1 tiene el valor de menos 1, entonces respeto y sería menos 1. Me voy al y sub 2, y el y sub 2 tiene la coordenada menos 3, y el y sub 1 tiene la coordenada de 1, pero obviamente por la fórmula pues, es negativo, ¿no? Bueno, de esto tenemos lo siguiente. Si hacemos las operaciones con un proceso un poquito ya más rápido, serían menos por menos nos daría más, y 6 más 1 serían 7, y al cuadrado serían 7 al cuadrado, nos dan 49. Más menos 3 menos 1 nos da un menos 4, pero recordemos que todo número negativo elevado a una potencia par da como resultado un número positivo. Entonces si tengo menos 3 y menos 1 serían menos 4, y al cuadrado serían 16. Si sumamos 16 más 49, nos da como resultado la raíz cuadrada de 65. Entonces 65 es nuestro primer dato. Ahora vamos a ocupar la misma formulita y obviamente vamos a ir metiendo los subíndices. Entonces ahora tenemos que ahora es la distancia de AP, ahora vamos por la distancia de B a C.
Para determinar la distancia de B a C, entonces ahora cambian nuestros datos. El x sub 2 va a ser 2 menos el x sub 1, que ahora va a ser, en este caso, el punto 6. Esto va al cuadrado. Acuérdense de respetar los signos, porque tenemos signos de coordenadas y signos de fórmulas. El y sub 2 va a ser el menos 5. Entonces, menos 5. Y el y sub 1 va a ser el 1. De esto tenemos lo siguiente. Si hacemos las operaciones, nos da lo siguiente. Si a 2 le resto 6, nos da un menos 4, al cuadrado nos da un 16. Más menos 5 menos 1 nos da un menos 6, al cuadrado nos da un 36. Y esto nos da a su vez la raíz cuadrada de, si sumamos 36 más 16, nos da 52. Ya tenemos la segunda distancia, vamos por la tercera distancia. Entonces ahora la distancia va a ser del punto, del segmento de C al punto A. Como va a ser la distancia del C al punto A, entonces vamos a ver ahora que el punto C y el punto A que vamos a trabajar va a ser ahora que x sub 2 lo vamos a considerar como 2. Si alguien se pregunta por qué no menos 1, no importa, siempre y cuando ordenen adecuadamente. Entonces sería x sub 2 menos x sub 1, que es un menos 1. Entonces respetamos el signo de la coordenada. Voy por el y sub 2. Y sub 2, como tomamos menos a 2 como x sub 2, entonces y sub 2 va a ser menos 5. Menos 5. Y obviamente, si el punto A, el y sub 1 va a ser menos 3, entonces tendríamos que respetar el signo, menos 3. Obviamente, ya haciendo las operaciones, esto nos da la raíz cuadrada de menos por menos nos da más, 2 más 1 serían 3, al cuadrado serían 9, más menos por menos nos da más 3, menos 5 más 3 nos da un menos 2, pero al cuadrado es un 4. Y esto nos da la raíz cuadrada de 13. Ok, tenemos las distancias. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estas distancias? Bueno, recordemos que para demostrar que un triángulo es rectángulo, nos vamos a ir al famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Voy a ponerlos en minúsculas para que no me pasen esto y se vayan a confundir, y obviamente b al cuadrado. Entonces eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Ok, si ya tengo el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Pues si es un triángulo rectángulo, necesitamos ver si efectivamente se cumple este teorema con las distancias que tenemos. La primera distancia, obviamente, sabemos que la hipotenusa es el lado más grande. Por lo tanto, la vamos a sustituir. Y obviamente, ¿qué nos dice el teorema? Que la hipotenusa al cuadrado, ya metemos al cuadrado la expresión, es igual a un cateto. El primer cateto vamos a considerarlo como la raíz cuadrada de 12, perdón, de 52, al cuadrado, más obviamente el otro, que vendría siendo la raíz cuadrada de 53, perdón, de 13. Esto va elevado al cuadrado. Bueno, ya tenemos nuestra
nuestro teorema de Pitágoras sustituido. Ahora, si recordamos por regla, si elevamos al cuadrado una raíz cuadrada, entonces se elimina y nos va a quedar directamente un 65. Que va a ser igual, si elevamos al cuadrado el 52 que está en raíz, se van a suprimir el radical con la potencia, me va a quedar 52, y lo mismo va a pasar con el 13. Y entonces si sumamos 65, que es la hipotenusa, es igual a, sumamos 52 más 13 y eso nos da un 65. ¿Qué concluimos con esto? Que obviamente el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado, a su suma de los dos catetos elevados al cuadrado, entonces se comprueba que el triángulo que habíamos generado en nuestro GeoGebra genera o es un triángulo rectángulo. Aquí si nos podemos dar cuenta se genera el ángulo recto. Bueno, esta sería nuestra utilización de la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano o plano bidimensional. Gracias.